Espacio-tiempo, sujeto y cotidianidad. Tres elementos que forman parte de un urbanismo con sentido. Una frase llamativa, pero que quizás en este momento no sabes la importancia que tiene y que al comprenderla, el alcance que puede lograr. En este seminario, el tema a abordar es sobre un urbanismo participativo. Para su desarrollo, nos hemos apoyado en dos obras de la doctora Alicia Lindón. El primero, un libro titulado La vida cotidiana y su espacio-temporalidad, y el segundo, una revista titulada Cotidianidades territorializadas entre la proxemia y la diastemia, ritmos espaciotemporales en un contexto de aceleración. Títulos complejos. Sin embargo, sus contenidos muy explicativos han sido material de provecho para conocer y entender qué conforma un urbanismo participativo y por qué se puede considerar importante. Antes de abordar el tema, entremos un poco en contexto y conozcamos a la autora. La doctora Alicia Lindón, mexicana, es profesora e investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Posee un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Obtuvo una maestría en Desarrollo Urbano por la misma institución y una licenciatura en Geografía por la Universidad de Buenos Aires. Los cargos en los que se ha desempeñado son profesora e investigadora tanto en Argentina como en México e incluso directora de la revista Economía, Sociedad y Territorio, una publicación semestral del Colegio de México. Estos, entre otros cargos de docencia ligados a su trabajo. Sus principales líneas de trabajo se relacionan a la investigación cualitativa y la subjetividad espacial, la ciudad a través del sujeto habitante, la cotidianidad y las geografías constructivistas. En el año 2000, edita y coordina el libro titulado La vida cotidiana y su espacio-temporalidad, publicado por la editorial Astrofos de Barcelona bajo el apoyo del Colegio de México y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Sabemos que el año 2000 es un año que le da paso a un nuevo siglo, el siglo XXI, pero aún está inmerso en las corrientes del siglo anterior. El siglo XX se caracterizó por el posmodernismo, donde el pensamiento moderno se pone en cuestionamiento, donde la universalidad, que es lo que define el pensamiento moderno, se cuestiona. Por lo tanto, empiezan a reconocerse sociedades diversas donde sus particularidades le dan sentido propio, por lo que estos modelos replicables no funcionan. Esto genera un cambio en la manera de ver las sociedades, la cultura y el arte, y por ende, la manera de abordarlos. Bajo estas influencias se desenvuelve el inicio del siglo XXI, donde la identidad y la diversidad empiezan a tener un papel fundamental. Esto se hace notorio en la forma en la que nuestra autora Alicia Lindón abarca el tema del libro. Ahora bien, en el año 2011 redacta el artículo Cotidianidades territorializadas entre la proxemia y la diastemia, ritmos espaciotemporales en un contexto de aceleración. Es una revista indizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Si bien el año 2011 es un año donde la tecnología forma parte de cualquier usuario, ya han surgido las redes sociales y la viralización es notoria. Es ahí donde se es consciente de que el mundo se mueve. Vivimos en una sociedad acelerada y en constante movimiento, que nos permite estar en contacto y obtener información sin importar nuestro paradero mientras se tenga acceso a la tecnología. Esto se hace evidente a medida que la autora va desarrollando el artículo. Y marca una diferencia entre el inicio del siglo, cuando se escribe el libro, y la primera década, donde se redacta el artículo. Hace notorio, al hacer una comparación de las obras, cómo la sociedad ha cambiado y ha evolucionado y su forma de estudiarla. Para iniciar el tema, basado en lo estudiado se puede decir que un urbanismo participativo es aquel que toma como punto de partida al individuo y su hacer. Desde un término sociológico, esto implica a partir de la acción social. Alfred Schutz lo denomina como ejecuciones. Este concepto de ejecución se sustenta en lo nombrado como prácticas cotidianas o haceres cotidianos. Esta acción social, Franco Crespi plantea estudiarla a partir de los acontecimientos o microeventos. Entiéndase estos como las pequeñas unidades en las que se puede descomponer la acción. Por lo tanto, van de la mano de la acción social porque permite observarla a detalle. Cabe destacar que se plantean 4 vías para el estudio de la vida cotidiana, y estas son la socialidad, los microrrituales, el espacio y el tiempo. Por tanto, Lindón plantea que para estudiar la sociedad se debe considerar
una particular mirada sobre la realidad enfocada a estas 4 vías que se pueden decir son el punto de acceso, tomando como punto de partida al individuo. Es decir, observar desde cierta perspectiva cómo se desenvuelven los individuos de un sector, cómo se relacionan y de qué forman, en qué espacio se desenvuelven, sobre qué lapso de tiempo y a lo largo del tiempo en el que ese espacio ha cambiado. Por lo antes expuesto, es que se denomina a este seminario espacio-tiempo, sujeto y cotidianidad, 3 elementos que forman parte de un urbanismo con sentido. A continuación, se definen las 3 categorías con ejemplos para su efectiva comprensión y cómo se relacionan entre sí. Primera categoría, espacio-tiempo como concepto indisociable. Para lograr un urbanismo participativo, se analiza la categoría espacio-tiempo para el análisis de la cotidianidad. Este esquema muestra la relación que tiene con las demás categorías que se estudiarán más adelante. Sabiendo que el espacio-tiempo es un término indisociable, para efectos de la investigación se estudia en relación con las demás categorías, sujeto, cotidianidad y aceleración, entendiendo al sujeto como ese ente que está en constante cambio, la cotidianidad como las ejecuciones del sujeto y la aceleración como esa variable que está intrínsecamente ligada al espacio-tiempo y que produce efectos de proxemia y diastenia en el sujeto por la celeridad de su hacer. Se observa la relación del espacio-tiempo con las categorías nombradas anteriormente. El espacio-tiempo como objeto de estudio de los análisis urbanos participativos es aquel que condiciona al sujeto, el cual hace su cotidianidad dependiendo de la situación económica y social determinada, los cuales son influenciados por la aceleración de los tiempos. Un ejemplo para dar a entender el espacio-tiempo desde un punto de vista local es la Plaza Baral de Maracaibo. La Plaza Baral de Maracaibo, ubicada en el casco central, es el génesis y corazón de la bulliciosa Maracaibo. Desde sus orígenes se concibió como un espacio de permanencia, paso y comercio. A lo largo del tiempo, su espacialidad sigue siendo la misma, pero su esencia cambió. Ya no es un lugar tan transcurrido como lo era antes. La aceleración de los tiempos llevó al sujeto a concurrir más los centros comerciales y a moverse en un radio cercano a él, lo que denota la importancia del espacio-tiempo en el sujeto y por consiguiente en su cotidianidad. Segunda categoría, sujeto. El objeto de estudio de los análisis urbanos participativos son las personas, ya que son estas las que a través de su cotidianidad condicionan los espacios. A continuación, se presenta un esquema donde se devela la relación del sujeto con las demás categorías. El sujeto está condicionado por un espacio-tiempo que a su vez condiciona la cotidianidad. Esta cotidianidad contempla acontecimientos que marcan patrones de comportamiento y desencadenan microeventos. Es importante estudiar los acontecimientos debido a que ante cualquier cambio en ellos se desencadena una serie de modificaciones que cambian la cotidianidad antes descrita. Como se dijo anteriormente, el sujeto está condicionado por el espacio-tiempo, debido a que desde su nacimiento lo hace en un espacio y hace vida en él. Sus relaciones se establecen en un espacio y en un momento dado. Es importante resaltar que el sujeto, al estar y habitar un espacio, lo carga de sentido, de memorias y de fantasías. El espacio de vida del sujeto es aquel lugar o coordenadas básicas donde el sujeto realiza sus relaciones sociales, que está influenciada por la aceleración, que es un fenómeno de carácter temporal, es decir, que está ligada al tiempo. Pero como se dijo anteriormente, espacio-tiempo es un término indisociable que no debería separarse. Entonces, en consecuencia, termina afectando al espacio también. De la misma manera, el sujeto es un ente corpóreo, porque físicamente está conformado por un cuerpo, lo que lo hace instintivamente acercarse y alejarse de otras cosas, lugares y cuerpos. Este acercamiento y alejamiento es dado por la aceleración que está intrínsecamente ligada al espacio-tiempo. Por este motivo, en los análisis urbanos participativos, el sujeto siempre va a ir de la mano con el espacio-tiempo, puesto que se estudia el aquí y el ahora. Tercera categoría, cotidianidad. En la gráfica que se muestra en pantalla se analiza en qué consiste la cotidianidad. Este se origina por medio de los haceres, las prácticas del sujeto. Está condicionado por el espacio-tiempo, quien a su vez determina la vida cotidiana, permitiendo realizar urbanismos personalizados en un momento y espacio dado. Asimismo, el estudio de la cotidianidad del ser permite el desarrollo de urbanismos adecuados, ya que el análisis urbano participativo
es el que toma en cuenta la cotidianidad del sujeto basado en los motivos que lo lleva a esos haceres y a su vida cotidiana. Es decir, analiza los motivos que movilizan al sujeto en los comportamientos de su cotidianidad. Cuando se observa cómo se desenvuelve el individuo en un espacio, se registran patrones de conducta establecidos. Por esto cabe destacar que dentro de la misma ciudad, cada zona tiene una forma de vida distinta a la de otro sector. La forma y el tiempo en el que se viven los espacios son costumbres que se deben observar para obtener resultados óptimos, resultados adecuados, que estén íntimamente relacionados a la forma de vida y la realidad de cada sector. Aceleración, como variable dentro del espacio-tiempo. En el siguiente gráfico se observa la relación que la aceleración tiene con las categorías antes descritas. Cabe destacar que esta no se toma como una categoría, sino como una variable dentro del espacio-tiempo, que modifica como consecuencia a las demás categorías de análisis urbanos participativos. La aceleración es una variable que ha aumentado con los años, en donde la rapidez del hacer toma gran relevancia. Es un fenómeno temporal que influye en el espacio-tiempo, pero a pesar de estar ligado a la temporalidad, tiene implicaciones espaciales, pues arrastra consigo al espacio. Desde las perspectivas del sujeto, la aceleración se hace parte de la vida cotidiana. No es un fenómeno estructural sobre el cual solo se informe, más bien penetra en su vida y su cotidianidad adquiere mayor velocidad. Desde esta perspectiva, ante una Maracaibo agitada, es claro que la aceleración forma parte de la vida cotidiana del ser. El hombre necesita huir de la fatiga que éste le genera, por lo que crea estrategias para el manejo de la espacialidad como forma de enfrentar a la aceleración. Por lo tanto, acude a acercarse a aquellos lugares que le generan confort, paz, calma y se aleja de los sectores que no. Una de las estrategias que el sujeto establece es la proxemia corporal y afectiva. Alicia Lindon dice, habitamos las grandes ciudades, pero la vida cotidiana se delimita a cierta proxemia corporal. Un ejemplo de esto puede ser cuando acudimos a la vereda del lago, ubicada en la avenida El Milagro de la ciudad de Maracaibo. Un espacio donde el ciudadano, ante la fatigada rutina del día a día, toma un tiempo para dirigirse al parque, observar el lago de Maracaibo, compartir con amigos, ejercitarse, todo esto con una sensibilidad por el lugar, al ser percibida como espacio de calma y relajación, para luego volver a su rutina. Otra estrategia es la diastemia, huir hacia la lejanía. En este caso, el sujeto busca experimentar corporal y emocionalmente lugares específicos en tiempos limitados. Es importante recordar cómo todo maracaibero espera los días feriados para viajar, sea una semana o un fin de semana largo. Él busca huir de esa rutina y de la aceleración de la vida cotidiana. Puede hacerlo de diferentes formas, entre ellas el individuo siempre busca experimentar la liberación, la exploración personal y una aventura. Puede hacerlo buscando algo exótico y vivir algo diferente. Por ejemplo, viajar hacia el estado Trujillo, en La Puerta, buscando vivir un clima diferente al que está acostumbrado. A pesar de todos los casos, el individuo siempre queda inmerso en la celeridad, pues se enfoca en un punto de partida y en un punto de llegada. Por lo tanto, debe llegar a tiempo, experimentar el espacio y retirarse, pues el tiempo avanza y debe regresar a su rutina. A la hora del diseño urbano, detrás del proceso de diseño hay muchos análisis que parecieran no terminan de encerrar en un concepto lo que quieren transmitir. Clasificamos a estos análisis del tipo aislado, por la misma razón de que parece no haber una cohesión entre ideas. Es del tipo de análisis que se enseña desde la antigüedad, donde el sujeto se da sobreentendido, sus gustos, sus necesidades y su desenvolvimiento. Pero como todo, merece ser actualizado. Tenemos una nueva metodología a nuestro alcance, una que coloca al sujeto como centro y lo hace partícipe de su investigación. Los análisis urbanos participativos ponen sobre la mesa una nueva forma de ver el proceso de investigación, en donde el espacio-tiempo, el sujeto y la cotidianidad son estudiadas a profundidad para llegar a conclusiones que no están aisladas. Este tipo de análisis es el que da conclusiones basado en los motivos y el porqué de esa cotidianidad, creando así un urbanismo con sentido, ya que es consciente de que los tiempos cambian y las personas también. Todos estos factores dan respuestas sin diluirse, concentrados en la cotidianidad de las personas, que al fin y al cabo son el ente que las vive.